Mi nombre es el Rabino David, y desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a la fe. He dedicado mis días, mi energía y mi alma a servir a Dios y a guiar a aquellos que buscan en mi sabiduría como líder espiritual. Mi propósito siempre ha estado claro: elevar a mi comunidad y recordarles las verdades eternas encontradas en la Torá. Durante décadas, creí que mi fe era inquebrantable, mi comprensión de Dios sólida. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba incluso las bases más firmes. Nací en una familia devota donde la presencia de Dios se sentía en cada momento. Mis primeros recuerdos son de mi abuelo, un hombre de inmensa fe, contándome historias de los profetas, Moisés partiendo el mar rojo, Elías invocando fuego del cielo. Me aferraba a cada palabra, sintiendo una profunda conexión con estas historias de confianza inquebrantable en Dios. Cuando era joven, supe que mi camino estaba trazado. Iba a dedicar mi vida a Dios, a estudiar su palabra y a guiar a otros en su camino. Convertirme en rabino se sintió tan natural como respirar. Me sumergí en la Torá, encontrando alegría en descubrir su sabiduría y compartirla con otros. Durante décadas, dirigí oraciones, enseñé las escrituras y di sermones a mi congregación. Estuve con ellos en sus momentos más felices y en sus días más oscuros, oficiando bodas, nombrando recién nacidos, sentándome junto a ellos en hospitales y llorando con ellos en funerales. Estas no eran solo responsabilidades para mí, eran actos sagrados, oportunidades de servir a Dios sirviendo a su pueblo. Cada día comenzaba de la misma manera: antes de que saliera el sol, me envolvía en mi talit, recitaba las bendiciones matutinas y sentía como las palabras me conectaban con generaciones de judíos antes de mí. Dirigir servicios y enseñar la Torá eran mis mayores alegrías. Cuando veía la luz del entendimiento en los ojos de alguien o escuchaba el agradecimiento sincero de alguien a quien había aconsejado, sentía un profundo sentido de propósito. Mi fe no era solo algo que practicaba, era quien yo era. Pero incluso la fe más firme no es inmune a las pruebas de la vida. Todo comenzó con una fatiga persistente, el tipo que uno ignora como parte del envejecimiento o el exceso de trabajo. Me decía a mí mismo que no era nada. Después de todo, el trabajo de un rabino nunca termina, y yo había aprendido a sobrellevar el agotamiento. Pero luego llegó el dolor en el estómago, al principio sordo, luego más agudo, más persistente. Intenté ignorarlo, rezar para que desapareciera, pero no lo hizo. Mi esposa Miriam lo notó. Siempre ha sido mi ancla, y cuando insistió en que viera a un médico, finalmente accedí, más para calmar su preocupación que porque creyera que algo estaba mal. Recuerdo el día del diagnóstico como si fuera ayer. Sentado en el consultorio del médico, escuché las palabras, pero no parecían reales: cáncer de páncreas en etapa 4. Las palabras resonaban en mi mente, pesadas e implacables. Por un momento, sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Pensé en las familias de mi congregación que habían recibido noticias similares, en cómo las había consolado con palabras de fe. Ahora, esas palabras me parecían lejanas, como si pertenecieran a otra persona. Cuando Miriam y yo salimos del consultorio, podía ver la preocupación grabada en su rostro. No dijo mucho, y yo tampoco. ¿Qué había que decir? Pero a medida que la realidad de mi situación se asentaba, tomé una decisión: enfrentaría esta prueba de la misma manera que había enfrentado cada otro desafío en mi vida, con fe. Recé por fortaleza, por entendimiento y por el coraje de recorrer este camino, sin importar cuán difícil se volviera. Los tratamientos comenzaron poco después. La quimioterapia fue agotadora, mucho peor de lo que había imaginado. Las náuseas, la debilidad, sentía como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Sin embargo, me aferré a mi fe, recurriendo a Dios en oración incluso en mis momentos más débiles. Cuando no podía dormir por la noche, recitaba versículos de los Salmos, encontrando consuelo en palabras que me recordaban la presencia de Dios, incluso en el valle de sombra de muerte. Aún así, hubo momentos de duda. Acostado despierto en las horas silenciosas de la noche, me hacía preguntas que nunca pensé que me haría. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Había fallado de alguna manera? Pero siempre volvía a las historias de los profetas, de Job y su confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a un sufrimiento inimaginable. Me decía a mí mismo que esta era mi prueba, mi momento para demostrar la fortaleza de mi fe. A pesar de mi determinación, la enfermedad cobró su precio. Mi cuerpo se debilitaba cada día más. Hubo momentos en los que apenas podía mantenerme en pie y hasta las tareas más simples se volvían insuperables. Mi familia, siempre apoyándome, intentaba animarme, pero podía ver el miedo en sus ojos. Miriam, mi roca, se sentaba a mi lado,
sosteniendo mi mano, su fuerza silenciosa recordándome que no estaba solo. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Había regresado a casa después de otro agotador tratamiento, apenas capaz de llegar a mi silla. El dolor en mi estómago era insoportable, pero algo más estaba sucediendo. Una opresión en el pecho, aguda e implacable, comenzó a apoderarse de mí. Intenté llamar a Miriam, pero las palabras no salían. Mi visión se volvió borrosa y sentí que me deslizaba hacia la oscuridad. Y entonces sucedió. Un momento que alteraría todo lo que creía saber. Esa noche se sintió diferente, como si una tormenta se estuviera gestando dentro de mí, una que no podía controlar. El dolor en mi estómago era más agudo que nunca y la opresión en mi pecho hacía que respirar fuera difícil. Me había acostumbrado a la incomodidad constante durante los últimos meses, pero esto era diferente. Más intenso. Más definitivo. Miriam estaba cerca de mí, sus ojos llenos de preocupación mientras sostenía mi mano. «Déjame llamar al médico», suplicó. Negué con la cabeza. No quería pasar otra noche en una habitación de hospital. Solo quería estar en casa, rodeado de las cosas que me recordaban la vida, el propósito. Mis hijos estaban en la habitación de al lado, susurrando entre ellos. Podía escuchar la preocupación en sus voces, aunque intentaban ocultarla. Me habían visto debilitarme día tras día. Mis manos, antes firmes, ahora temblaban. Mi voz era apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Odiaba ver el miedo en sus ojos, la manera en que me miraban como si estuviera desvaneciéndome. Pero en el fondo, sabía que no estaban equivocados. A medida que pasaban las horas, el dolor se volvió insoportable. Intenté orar, concentrarme en las palabras que siempre me habían brindado consuelo, pero mi mente estaba nublada por la agonía que atravesaba mi cuerpo. «Dios», susurré, «si este es mi momento, dame la fuerza para enfrentarlo». Me aferré a mi fe, aunque sentía que estaba sujetando una cuerda que se deshilachaba en los bordes. La opresión en mi pecho se intensificó y mi respiración se volvió superficial. La voz de Miriam rompió la neblina. «David, quédate conmigo», gritó, con pánico en su tono. Quería tranquilizarla, decirle que estaba bien, pero las palabras no salían. Mi visión se volvió borrosa y la habitación a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Lo último que vi fue el rostro de Miriam, sus lágrimas cayendo mientras pronunciaba mi nombre. Luego, no hubo nada. O al menos, eso pensé. Cuando abrí los ojos, o lo que creía que eran mis ojos, ya no estaba en mi cuerpo. Me encontraba sobre él, mirando la escena que se desarrollaba debajo de mí. Miriam estaba en el suelo a mi lado, sacudiéndome desesperadamente. Sus gritos estaban llenos de angustia. Mis hijos habían corrido a la habitación, sus rostros pálidos mientras llamaban frenéticamente a una ambulancia. Vi mi propio cuerpo tendido allí, inmóvil. Mi pecho inquietantemente quieto. Era una visión extraña, ver mi propio cuerpo como si perteneciera a otra persona. Debería haber sentido miedo o pánico, pero en su lugar, sentí una calma extraña. No había dolor. No había pesadez. Solo una ligereza, como si me hubiera liberado del peso del mundo. Intenté hablar, decirles que aún estaba allí, pero no salió ningún sonido. Extendí mi mano hacia Miriam, pero pasó a través de ella, como si estuviera hecho de aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba atado a la vida que había conocido. Los paramédicos llegaron, sus voces urgentes mientras trabajaban para revivirme. La escena debajo de mí era caótica, Miriam sollozando, mis hijos abrazándose unos a otros, los médicos gritando órdenes. Pero todo se sentía distante, como si lo estuviera viendo a través de un cristal. Quería consolarlos, decirles que no me había ido, pero no tenía el poder para hacerlo. Era un observador silencioso, atrapado entre dos mundos. Entonces, algo cambió. La habitación se volvió más brillante. No por las luces del techo, sino por un resplandor tenue en la distancia. Al principio, apenas era perceptible, como el parpadeo de una vela. Pero creció constantemente, iluminando todo a mi alrededor. La luz era cálida, no dura ni cegadora, y parecía palpitar suavemente, como si estuviera viva. Sentí una atracción inexplicable hacia ella. Una sensación de paz que no había sentido en meses. Era como si la luz me llamara, invitándome a acercarme. A medida que flotaba hacia ella, los sonidos de la habitación debajo comenzaron a desvanecerse. Las voces de los paramédicos, los sollozos de Miriam, el pitido de sus equipos, todo se disolvió en un suave murmullo. La luz parecía envolverme, rodeándome con una calidez que se sentía tanto reconfortante como abrumadora.
Dudé por un momento, sin estar seguro de lo que había más allá. ¿Era esto la muerte? ¿Era esta la presencia de Dios, de la que había hablado tantas veces? No lo sabía. Pero no podía resistir la atracción. Era como si cada parte de mí fuera atraída hacia ella, como una polilla hacia la llama. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme completamente a la luz, escuché algo. Al principio, apenas un susurro, pero se volvió más claro. Voces. Voces familiares. Estaban llamando mi nombre. Suavemente. Con amor. Una de ellas era la voz de mi madre, la misma que me cantaba para dormir cuando era niño. Otra era la de mi padre, recitando una oración que no había escuchado en décadas. El sonido de sus voces despertó algo profundo dentro de mí. Un anhelo. Una sensación de hogar. Me acerqué más a la luz, la atracción volviéndose más fuerte con cada momento que pasaba. No sabía qué me esperaba, pero no sentía miedo. En cambio, había una quieta anticipación, una sensación de que estaba al borde de algo profundo. A medida que las voces se volvían más fuertes, la luz parecía expandirse, envolviendo todo con su resplandor. Y justo cuando sentí que estaba cruzando hacia su abrazo, todo cambió de nuevo. A medida que avanzaba más dentro de la luz, sentí un calor que era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo físico, sino que tocaba mi alma, envolviéndome en una sensación de paz y amor que las palabras no podían describir. La luz parecía estar viva, pulsando suavemente, como si respirara. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba libre del dolor, de la preocupación, del peso del mundo. Sentía como si estuviera siendo recibido en casa, abrazado por algo mucho más grande que yo mismo. Entonces, la luz comenzó a cambiar. Imágenes comenzaron a aparecer, no frente a mí, sino dentro de la luz misma, como si contuviera la historia de mi vida. Me vi a mí mismo cuando era niño, corriendo por los campos cerca de mi hogar, despreocupado y lleno de asombro. Escuché la risa de mi madre mientras me llamaba para la cena, su voz llena de un amor que se queda contigo para siempre. La imagen cambió y me vi de adolescente, estudiando la Torá con devoción, el rostro de mi padre iluminado por una sonrisa orgullosa mientras me observaba. Era como si la luz me mostrara los momentos que me habían moldeado, los cimientos de mi fe. Las escenas seguían apareciendo, más rápido ahora. Mi ordenación como rabino. El primer sermón que di ante mi congregación. Las lágrimas de gratitud de una familia a la que había guiado en su duelo. Vi los rostros de las personas a las que había ayudado a lo largo de los años, sus expresiones de alivio y esperanza. Cada momento se sentía vivo, como si lo estuviera reviviendo, y con cada imagen, sentía un sentido de propósito más profundo, una reafirmación de la vida que había dedicado a Dios. Pero entonces, la atmósfera comenzó a cambiar. El calor de la luz empezó a desvanecerse, reemplazado por un frío que se filtró en el aire. El resplandor vibrante se atenuó y el suave zumbido que me había rodeado fue reemplazado por un silencio inquietante. Sentí un nudo formarse en mi estómago, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Las imágenes dentro de la luz también cambiaron. Se volvieron menos vívidas, sus colores apagados y sin vida. Algo estaba mal, pero no podía entender qué era. A medida que la luz se oscurecía aún más, el silencio fue interrumpido por un sonido tenue. Al principio, un susurro. Luego, un gemido bajo y angustioso. Se hizo más fuerte, llenando el espacio a mi alrededor hasta convertirse en un coro de llantos. Me giré, buscando la fuente del sonido, y lo que vi me sacudió hasta la médula. Formas comenzaron a emerger de la penumbra. Figuras elevándose en el dolor, sus rostros deformados por la agonía. Hombres, mujeres, incluso niños. Sus gritos atravesaban mi ser como una cuchilla. Extendían sus manos, arañando el aire, como si suplicaran ayuda. Sus voces eran una sinfonía de desesperación. Quise apartar la mirada, pero no pude. Estaba congelado en mi lugar, enraizado mientras el sufrimiento se desplegaba frente a mí. Estas no eran solo imágenes. Se sentían reales, tangibles. Podía sentir su dolor, su angustia, como si fuera la mía. Era abrumador, asfixiante. Había pasado mi vida enseñando sobre la misericordia y la justicia de Dios. Pero aquí, en este lugar, esas enseñanzas se sentían distantes e insuficientes. ¿Cómo podía existir este sufrimiento en la presencia de un Dios justo y amoroso? Intenté orar, recitar las palabras que siempre me habían brindado consuelo. Pero no salían. Mi mente era un torbellino de preguntas y dudas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban aquí?
¿Era esto algún tipo de juicio? Los gritos se intensificaron, su angustia oprimiéndome con fuerza. Sentí una desesperanza aplastante, una sensación de impotencia como nunca antes había experimentado. Había pasado mi vida guiando a otros, pero aquí, en este lugar, no tenía respuestas. Y entonces, cortando el caos, escuché una voz. Era profunda, resonante, diferente a cualquier otra voz que hubiera escuchado. No estaba enojada, pero llevaba un peso, un poder que silenció todo a su alrededor. David, dijo la voz, llamándome por mi nombre. Era serena pero autoritaria, y mientras hablaba, los lamentos de angustia se desvanecieron en el fondo. Me giré hacia la fuente de la voz, con el corazón acelerado. Las figuras en tormento parecieron disolverse en la oscuridad, dejándome solo en el vacío. El aire estaba cargado, espeso con anticipación, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. No sabía quién o qué me estaba hablando. Pero en lo más profundo de mi alma, supe que este era un momento que lo cambiaría todo. Fuera lo que estaba a punto de suceder, sabía que nunca volvería a ser el mismo. La voz me llamó nuevamente, resonando con un poder que penetró cada parte de mi ser. David, dijo. No con enojo, sino con una gravedad que exigía toda mi atención. ¿Quién es Dios? La pregunta me golpeó como un rayo. ¿Quién es Dios? Repetí casi instintivamente. La respuesta debería haber sido fácil. Había pasado mi vida enseñando a otros sobre Dios, estudiando la Torá, orando al Creador. Pero en ese momento, las palabras me parecieron esquivas. Vacías. La voz volvió a preguntar, con el mismo tono sereno pero insistente. ¿Realmente me has conocido? La pregunta resonó en el silencio, reverberando en el espacio a mi alrededor. Mi mente corría, aferrándose a la certeza. Por supuesto que conocía a Dios. Había orado a Él todos los días, estudiado su palabra y dedicado mi vida a servirle. Pero cuanto más intentaba responder, más me daba cuenta de cuanto había dado por sentado. La pregunta no se trataba de rituales o enseñanzas. Se trataba de entendimiento. Y en ese momento, no estaba seguro de haberlo conocido verdaderamente. A medida que me quedaba allí, la oscuridad a mi alrededor comenzó a cambiar. Era como si la voz hubiera desbloqueado algo y ahora el vacío se estaba llenando de visiones. Escenas que desdibujaban los límites del tiempo y la creencia. Vi a Abraham en el monte Moriah, su mano temblando mientras se preparaba para sacrificar a Isaac, su fe inquebrantable. Vi a Moisés en el Sinaí, las tablas del pacto resplandeciendo con fuego divino. Eran historias que había conocido toda mi vida. Momentos que había predicado con convicción. Pero entonces, las visiones comenzaron a cambiar. Vi a un hombre que no reconocía caminando por un camino polvoriento. Su rostro irradiaba paz y propósito. Estaba rodeado de personas, pescadores, trabajadores, mujeres y niños, todos pendientes de cada una de sus palabras. Mientras hablaba, su voz tenía un poder que despertó algo profundo dentro de mí. Aunque no podía escuchar las palabras, sentí su peso. ¿Quién era este hombre? No formaba parte de las historias que había contado, pero, aún así, me resultaba innegablemente familiar. Las escenas cambiaron de nuevo, y esta vez lo vi realizando actos que desafiaban la lógica. Lo observé tocar los ojos de un hombre ciego, y el rostro del hombre se iluminó con asombro cuando recuperó la vista. Lo vi arrodillarse junto a un hombre lisiado, ayudarlo a levantarse y, de repente, el hombre caminó con una fuerza que parecía imposible. Estos no eran los milagros de Moisés o Elías. Eran diferentes. Eran personales. La visión se volvió más brillante y vi a este hombre de pie ante una gran multitud. Su voz resonaba con autoridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras me golpearon como una ola gigante, su significado era tan claro como inquietante. Este era Jesús. El hombre al que solo había conocido a través de relatos distantes, a través de lentes de escepticismo y límites teológicos, ahora se encontraba ante mí con una claridad innegable. Las visiones comenzaron a entrelazarse, fusionando la Torá con el Nuevo Testamento de una manera que no podía comprender. Vi los mandamientos entregados a Moisés, las pesadas tablas de piedra resplandeciendo con autoridad divina. Y luego vi a Jesús levantar un pan, partirlo y ofrecérselo a sus seguidores. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes, dijo. Las conexiones eran desconcertantes, como si hilos de dos tapices separados estuvieran siendo entretejidos ante mis ojos. Mientras luchaba por darle sentido a todo, la voz habló de nuevo. Ya no era distante, sino cercana,
como si viniera desde dentro de mí. David, has pasado tu vida buscándome, pero ¿realmente me has encontrado? Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo he intentado, susurré. Creí entender, pero ahora, no lo sé. Las visiones desaparecieron, reemplazadas por una luz deslumbrante. Desde esa luz, emergió una figura. Era el mismo hombre que había visto en las visiones. Jesús. Su presencia era abrumadora, no en poder, sino en compasión. Nuestros ojos se encontraron y, en ellos, vi una profundidad de amor que no podía comprender. No necesitaba hablar para que sintiera el peso de su presencia. Pero cuando lo hizo, sus palabras llevaron una claridad y una autoridad que no dejaban lugar a dudas. David, dijo, su voz suave pero firme, has conocido la ley y los profetas, pero ahora la plenitud de la verdad está ante ti. Se acercó un paso más. No vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Has buscado a Dios en los mandamientos, y son buenos, pero el camino al Padre es a través de mí. Me desplomé de rodillas, incapaz de mantenerme en pie bajo el peso de sus palabras. No eran una condena, eran una invitación. ¿Por qué yo? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué ahora? Jesús dio otro paso hacia mí, su mirada inquebrantable. ¿Por qué has tenido el valor de preguntar, de buscar más allá de lo que conoces? Ese es el primer paso hacia la verdad. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. David, lo que has enseñado y creído no ha sido en vano. Tu devoción te ha traído hasta aquí. Pero hay más por conocer. Se inclinó levemente. La pregunta es, ¿tendrás el valor de seguir a donde yo te guío? La luz a su alrededor parecía pulsar, como esperando mi respuesta. Me sentí abrumado. Mi corazón y mi mente luchaban con las implicaciones de lo que había visto y escuchado. Antes de que pudiera responder, habló una última vez. Busquen, y encontrarán. Llamen, y la puerta se abrirá. Con esas palabras, la luz se intensificó y la visión comenzó a desvanecerse. Me quedé con su voz resonando en mi mente, su significado tanto claro como insondablemente vasto. Lo que fuera que me esperaba, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El momento en que regresé a mi cuerpo fue abrupto, casi violento. Un instante, estaba en la luz, rodeado de verdad y amor. Y al siguiente, estaba jadeando por aire. La luz fluorescente del hospital inundó mis ojos. Mi pecho se sentía pesado, mis extremidades débiles, y el sonido agudo de los monitores llenaba la habitación. Escuché voces, urgentes y aliviadas, de los médicos y enfermeras a mi alrededor. «Ha vuelto», dijo alguien. El rostro de Miriam apareció sobre mí, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Apretó mi mano, las lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Había sobrevivido. Pero mientras yacía allí, tratando de procesar lo que había sucedido, me di cuenta de que sobrevivir no era la palabra correcta. Había estado en otro lugar. Había visto algo más allá de este mundo. Y el peso de esa experiencia era aplastante. El hospital se convirtió en mi hogar durante los días siguientes, mientras el equipo médico monitoreaba mi estado. Estaban desconcertados por mi recuperación, dado lo cerca que había estado de la muerte. Pero para mí, la sanación física era secundaria a la tormenta que rugía en mi alma. La visión que había tenido, la voz que había escuchado, y el encuentro con Jesús no dejaban de invadir mis pensamientos. Se sentían más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero me dejaron con más preguntas que respuestas. Al principio, intenté enterrarlo. Volví a mis oraciones, recitando las palabras que había conocido toda mi vida. Pero ahora se sentían diferentes. Vacías. Casi desconocidas. Las enseñanzas a las que había dedicado mi vida comenzaron a sentirse incompletas, como si les faltara una pieza vital. Quería ignorar la visión, descartarla como el producto de una mente moribunda. Pero no podía. Las palabras de Jesús seguían regresando a mi mente. Busquen, y encontrarán. Tiraban de los bordes de mi fe. No se lo confesé a nadie, ni siquiera a Miriam. ¿Cómo podía explicar lo que había visto sin destrozar los cimientos de todo lo que había construido? En su lugar, luché en silencio, volviendo a la Torá en busca de respuestas. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que las preguntas que me estaba haciendo no podían responderse con los textos en los que siempre había confiado. Un día, mientras salía a caminar para despejar mi mente, pasé frente a una pequeña iglesia. Algo en ella llamó mi atención. Las puertas estaban abiertas y el sonido de un canto suave flotaba en el aire. Me detuve, sintiéndome fuera de lugar, pero la atracción que había sentido en la visión regresó, empujándome hacia adelante.
Entré. Un hombre mayor, vestido con túnicas clericales, me recibió con una cálida sonrisa. Se presentó como el pastor Thomas y me invitó a sentarme. Antes de darme cuenta, le estaba contando mi historia. La enfermedad. La visión. La voz. Mi encuentro con Jesús. Él escuchó sin interrumpirme, su expresión reflejaba una comprensión tranquila. Cuando terminé, me extendió una Biblia. Te ha sido dado un regalo, dijo con gentileza. No es un camino fácil, pero la verdad raramente lo es. Tal vez esto te ayude. Al principio, dudé en abrir el libro. Se sentía como cruzar una línea, entrar en un territorio desconocido. Pero una noche, incapaz de dormir, lo tomé en mis manos. Las palabras eran extrañas pero extrañamente familiares. Resonaban con la misma autoridad y compasión que había sentido en la visión. A medida que leía sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sus palabras sobre el amor, la gracia y la verdad hablaban directamente a mi corazón. Respondían preguntas que ni siquiera sabía que tenía. El punto de inflexión llegó cuando el pastor Thomas me invitó a un grupo de estudio bíblico. Estaba nervioso, inseguro de cómo sería recibido. Pero el grupo me acogió con los brazos abiertos. Por primera vez, me sentí libre de hacer las preguntas que me habían estado consumiendo. Sus respuestas fueron reflexivas, pacientes y llenas de un amor que reflejaba la presencia que había sentido en la visión. Con el paso de las semanas, mi corazón comenzó a cambiar. Las dudas que me habían agobiado comenzaron a disiparse, reemplazadas por una paz que nunca antes había conocido. Las enseñanzas de Jesús no contradecían mi comprensión de Dios. La completaban. El día en que decidí seguirlo fue el día más difícil y liberador de mi vida. Cuando le conté a mi familia, sus reacciones fueron diversas. Miriam estaba devastada, luchando por comprender cómo podía dejar atrás la fe que habíamos compartido durante tanto tiempo. Mis hijos estaban confundidos, sus preguntas reflejaban las mismas que yo me había hecho en un principio. Fue doloroso, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Oré por su comprensión, confiando en que Dios obraría en sus corazones como lo había hecho en el mío. Hoy, mi vida es muy diferente a lo que alguna vez fue. Aún llevo conmigo las lecciones de la Torá, pero ahora están iluminadas por la luz de las enseñanzas de Jesús. Comparto mi historia, no para convencer a nadie, sino para testificar sobre la transformación que es posible cuando buscamos la verdad con un corazón abierto. Si mi historia ha resonado contigo, te animo a que comentes tu nombre abajo para que podamos orar por ti. Cada uno de nosotros está en un viaje, y la oración es una poderosa manera de encontrar guía y fortaleza. Gracias por ver este video. Si quieres escuchar más historias increíbles sobre experiencias cercanas a la muerte, revisa los videos en la pantalla. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para apoyar nuestro canal. Que encuentres paz y verdad en tu camino.